Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver los centros de masa y los centroides. En este vídeo concretamente vamos a ver los sistemas unidimensionales y ya en el siguiente vídeo vamos a ver los sistemas bidimensionales. Para los sistemas unidimensionales vamos a emplear simplemente barras. Y cuando veamos los sistemas bidimensionales, bueno, pues vamos a emplear regiones totalmente planas. ¿Cómo obtenemos nosotros el centro de masa? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Y nos dice lo siguiente, que si X denota la distancia dirigida desde el origen a una masa en concreto, se dice que el producto de esa masa por esa distancia es igual al momento de la masa con respecto al origen. Es decir, que si tenemos esta masa de aquí, aquí tenemos el origen, y como digo, tenemos esta masa. Ya vemos que la distancia que hay hasta el origen tenemos esta distancia de aquí, en el punto en el que nos encontramos. Bueno, pues si nosotros multiplicamos esta distancia por esta masa, obtenemos el momento de masa. Y ya vemos que para la masa tenemos diferentes unidades, bueno, pues en función de la unidad que estemos empleando, para la distancia tenemos que emplear estas unidades de aquí. Ahora bien, si tenemos varias masas, bueno, pues nos dice lo siguiente, que si sumamos todas esas masas, la masa que vamos a encontrar se llama masa total del sistema. Y si sumamos todos esos momentos, el momento que obtenemos es el momento del sistema respecto al origen. Y para que se termine de entender, aquí tenemos un sistema unidimensional porque estamos con la coordenada X y ya vemos que tenemos diferentes masas, pero estas masas con respecto al origen ya vemos que se encuentran a ciertas distancias. Si nosotros sumamos todas estas masas, vamos a encontrar la masa total del sistema. Y si nosotros sumamos todos los momentos individuales, vamos a encontrar el momento del sistema respecto al origen. Recordar que nosotros tenemos que multiplicar la distancia por la masa donde se encuentre esta masa y vamos a encontrar su momento. Si sumamos todos los momentos, como digo, vamos a obtener el momento del sistema con respecto al origen. Ahora bien, si este momento del sistema con respecto al origen es igual a 0, se dice que el sistema está en equilibrio. Pero si no es igual a 0, se dice que hay un punto en la coordenada X que es constante donde se cumple esta igualdad de aquí. Ya vemos que para la masa en la que nos encontramos, bueno, pues tenemos que restar su distancia menos esta constante que tenemos aquí. Y luego al realizar la correspondiente multiplicación y sumar todos los resultados, el resultado tiene que ser igual a 0. Bueno, pues ya vemos que esta ecuación que tenemos aquí en la izquierda es igual a esta que tenemos en la derecha. Simplemente ya sabemos que esta suma multiplica a los dos términos que tenemos dentro de los paréntesis. Ahora bien, ya vemos que como aquí tenemos una constante, la podemos retirar de la suma y nos queda esta parte de aquí. Ya vemos que aquí tenemos el momento del sistema con respecto al origen y aquí ya vemos que tenemos realmente la masa total del sistema y esa masa total del sistema la tenemos que multiplicar por este punto. Bueno, pues a este punto, si nosotros despejamos este punto de aquí, a este punto, como digo, se le llama centro de masa o centro de gravedad. Y ya vemos que lo obtenemos de esta manera. Aquí tenemos el momento del sistema con respecto al origen. Y aquí tenemos la masa total del sistema. Realizando la división vamos a obtener el centro de masa. Ahora bien, para que esto se cumpla, para que el centro de masa coincida con el centro de gravedad, lo que tiene que ocurrir aquí es lo siguiente, que todas las masas que tengamos aquí en este sistema tienen que tener la misma aceleración de gravedad. Si estas masas no tienen la misma aceleración de gravedad, el centro de masa no coincide con el centro de gravedad. Pero si todas tienen la misma aceleración de gravedad, el centro de masa va a coincidir con el centro de gravedad. Y para terminar de entender qué es esto de un sistema en equilibrio o no en equilibrio, aquí tenemos este ejemplo. Ya vemos que esta persona pesa 50 kilogramos, esta otra persona pesa 40 kilogramos, aquí tenemos este centro y ya vemos que esta persona hasta este centro está a menos 2 unidades y esta otra persona está a 2,5 unidades. Para que se vea mejor, aquí lo tenemos. Bueno, pues como digo, si esta persona que pesa 50 kilogramos está a menos 2 unidades y esta otra persona que pesa 40 kilogramos está a 2,5 unidades de este centro, se dice que este sistema está en equilibrio. Ahora bien, ¿qué pasa si esta persona se adelanta un poco y está esta vez a 2 unidades del centro? Bueno, pues ya vemos que este sistema no está en equilibrio y ya lo vemos aquí. ¿Dónde estará el equilibrio si esta persona se ha adelantado o se ha acercado aquí 0,5 unidades? Bueno, pues el centro de masa se habrá desplazado 0,5 unidades a la izquierda. Digo a la izquierda, bueno, pues porque ya vemos que esta persona simplemente se ha movido hacia la izquierda 0,5 unidades. Eso quiere decir que el centro de masa se ha desplazado 0,5 unidades hacia la izquierda.
¿Y cómo obtenemos nosotros el centro de masas? Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Simplemente tenemos que sumar todas las masas, tenemos que sumar todos los momentos y luego tenemos que dividir ese momento total entre la masa total y vamos a obtener el centro de masa. Bueno, pues vamos a realizar un ejercicio para terminar de entenderlo. Y nos dice lo siguiente, que 3 cuerpos de masa que pesan 4, 6 y 10 kilogramos se colocan a estas distancias de aquí con respecto al origen. Las distancias se miden en metros, encuentre el centro de masa. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Esta distancia corresponde a esta primera masa, esta segunda distancia corresponde a la segunda masa y esta tercera distancia corresponde a la tercera masa. Ya sabemos que tenemos que sumar todas las masas y ya sabemos que tenemos que sumar todos los momentos, es decir, multiplicar 4 por menos 2, más, luego tenemos 6 por 4, más, y luego tenemos 10 por 9. Una vez que tenemos la suma de la masa y la suma de los momentos, realizando la correspondiente división, vamos a encontrar ese centro de masa. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordad que tenemos el momento del sistema con respecto al origen entre la masa total del sistema, y con esto ya sabemos que vamos a encontrar el centro de masa. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos los momentos individuales y simplemente los tenemos que sumar. Y aquí tenemos la suma de las masas. Bueno, pues realizando la correspondiente división, obtenemos ese centro de masa. ¿Dónde se encuentra este centro de masas? Bueno, pues ya sabemos lo siguiente, que aquí tenemos, en menos 2 unidades, tenemos esta primera masa. Aquí tenemos el 0. En 4 unidades a la derecha tenemos la segunda masa. Y 9 unidades a la derecha, vamos a suponer que está aquí, tenemos la tercera masa. ¿Dónde tenemos el centro de masa? Bueno, pues ya vemos que lo tenemos en 5,3 unidades hacia la derecha con respecto al origen. Bueno, pues aquí tendríamos el 5 y aquí tendríamos el 5,3. Aquí tendríamos el centro de masa. Ahora bien, hasta aquí todo perfecto. ¿Qué pasa si tenemos esta barra y queremos obtener el centro de masa? Aquí tenemos un problema, porque para obtener la masa de esta barra necesitamos la densidad lineal, y la densidad lineal depende de la longitud. Recordad que la densidad es igual a masa entre volumen, pero aquí estamos empleando la densidad lineal, que ya vemos que es igual a masa entre longitud. Bueno, pues ya vemos que esta densidad realmente depende de la longitud. Como depende de la longitud y no tenemos una longitud constante, eso quiere decir que para obtener el centro de masa de una barra simplemente tendremos que construir una integral definida. ¿Cómo construimos esa integral definida? Vamos a verlo rápidamente. Y nos dice lo siguiente, que ahora se considerará el problema de encontrar el centro de masa de una barra de longitud L que tiene una densidad lineal variable, que ya vemos que depende de la longitud, porque tenemos masa entre longitud. Se supone que la barra coincide con el eje X sobre este intervalo de aquí, que va desde 0 hasta L, o lo que es lo mismo, la longitud de la barra. Y ya vemos que la densidad, bueno, pues tiene esta función de aquí, porque ya sabemos que depende de la longitud. Bueno, pues para que se termine de entender, aquí tenemos esta barra, ya vemos que partimos del origen y llegamos hasta la longitud de la barra, es decir, vamos desde 0 hasta L. Pero ya vemos que para obtener la masa necesitamos la densidad lineal, y ya vemos que esta densidad lineal es variable porque depende de la longitud. Bueno, pues aquí tenemos su función. Ahora bien, ya sabemos que tenemos que hacer aquí una partición, es decir, tenemos que dividir todo este intervalo que va desde 0 hasta L en intervalos más pequeños, y nos vamos a centrar solo en un intervalo. Por ejemplo, nos vamos a centrar solo en este intervalo, que ya vemos que sus coordenadas son estas de aquí. Aquí tenemos el punto de muestra. ¿Cómo obtenemos nosotros la masa? Recordad que tenemos la densidad lineal es igual a la masa entre la longitud. Bueno, pues simplemente tenemos que multiplicar la densidad por la longitud para obtener la masa. ¿Cuál es la densidad? Ya sabemos que tiene esta función de aquí, que depende de la X. ¿Cuál es la X? La X en la que nos encontramos, que ya sabemos que corresponde al punto de muestra. ¿Y cuál es la longitud? Ya sabemos que hace referencia al ancho del subintervalo en que nos encontramos, es decir, a delta de X sub K. Bueno, pues así es como obtenemos nosotros la masa para un intervalo en concreto. Ya sabemos que tenemos la densidad que depende de la longitud del punto en el que nos encontremos, y ya sabemos que lo tenemos que multiplicar por la longitud, porque como teníamos densidad lineal es igual a masa entre longitud y queremos obtener la masa, tenemos densidad por longitud es igual a masa. Bueno, pues esta densidad ya sabemos que lo tenemos que multiplicar por la longitud, que es igual al ancho del subintervalo en el que nos encontramos. ¿Y cómo obtenemos nosotros el momento para esta porción de la barra? Bueno, pues ya sabemos lo siguiente, que para obtener el momento simplemente tenemos que multiplicar esta masa que acabamos de obtener
por la distancia donde se encuentra. ¿Cuál es la distancia? El punto en el que nos encontramos. Aquí lo tenemos. Bueno, pues ya sabemos que para obtener la masa tenemos esta ecuación de aquí y que para obtener el momento simplemente tenemos esta masa multiplicada por el punto en el que nos encontramos. Ahora bien, haciendo esto para todos los intervalos vamos a llegar a la suma de Riemann y haciendo que la norma tienda a 0, llegamos a estas dos integrales. Aquí tenemos esta integral que es la masa de la barra y aquí tenemos esta otra integral que ya vemos que es el momento con respecto al origen. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros el centro de masa? Ya sabemos que tenemos esta división de aquí. Bueno, pues simplemente tenemos que dividir estas integrales. Y como digo, para obtener esta integral, recordad que vamos desde 0 hasta L. Bueno, pues para obtener esta integral simplemente necesitamos la función de la densidad lineal. Y para obtener esta otra función necesitamos lo mismo, necesitamos la densidad lineal multiplicada por el punto en el que nos encontramos. Bueno, pues vamos a realizar un ejercicio para terminar de entenderlo y dejamos el vídeo. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que una barra de 16 centímetros de largo tiene una densidad lineal medida en gramos centímetros dada por esta función de aquí. Ya sabemos que vamos desde 0 hasta 10 y los tenemos que incluir. Recordar que tenemos esta barra, partimos de 0 y nos está diciendo que mide 16 centímetros de largo. Bueno, pues ya sabemos que vamos desde 0 hasta 16. ¿Cuál es la función que nos ha dicho para la densidad lineal? Ya vemos que es la raíz cuadrada de x. Bueno, pues ¿cómo encontramos nosotros su centro de masa? Ya sabemos que tenemos que obtener lo siguiente. Tenemos que obtener esta integral definida, donde tenemos la densidad lineal. Y tenemos que obtener esta otra integral definida. Esta es para la masa y esta es para el momento. Ya sabemos que tenemos x, el punto en el que nos encontramos, por la función de la densidad lineal y simplemente tenemos que obtener su integral. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que la función de la densidad lineal es igual a la raíz cuadrada de x, o lo que es lo mismo, x elevado a 1/2. Aquí lo tenemos. Bueno, pues dándole solución, como ya sabemos, y empleando el teorema fundamental de cálculo, ya vemos que llegamos a 128 tercios. ¿Cómo obtenemos nosotros el momento? Simplemente le tenemos que multiplicar por el punto en el que nos encontramos y llegamos a esta de aquí. Ya sabemos que tenemos x es igual a 3/2. Bueno, pues obteniendo su integral, ya sabemos que llegamos a esto de aquí, empleando el teorema fundamental de cálculo, ya vemos que llegamos a 2048 quintos. Bueno, pues realizando la correspondiente división, como ya sabemos, tenemos el momento entre la masa. Bueno, pues llegamos a obtener el centro de masa. Ya vemos que está a 9,6 con respecto al origen. ¿Dónde está el origen? Partimos de 0, aquí tenemos el origen y ya sabemos que tenemos que llegar hasta 16. Bueno, pues ¿dónde está el centro de masa? Bueno, pues aquí tenemos a 9, más o menos está en este punto. Aquí tenemos el centro de masa. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver lo mismo, pero para sistemas bidimensionales. Hasta la siguiente.